Romanos es un libro, yo considero que es la legalidad de la legalidad. A ver, acá hay algunos que tienen casa propia, otros tienen casa alquilada, ¿no es cierto? Y todos tienen guardado en algún cajoncito bien seguro el contrato de arriendo o de alquiler, no sé cómo se llama, y el contrato y la escritura, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, yo junto con eso escribiría el libro de Romanos y lo pondría ahí también, porque es mi escritura, es mi derecho legal. Al que acudo cuando viene la rata a hablarme, como era de este lado, a querer sacarme de esa posición. ¿Me entienden? Por eso es que considero que este libro, como decía el pastor, es para sacarle el jugo, para poder tener fundamento. Y Pablo, que es maravilloso, digamos, yo lo reamo, Pablo nos manda de una posición a otra, o sea, como que te dice que sos la última, ya pecaste, no hay ni uno que se salve, estás frito, no tenés ninguna esperanza, y de ahí te saca y te pone en el lugar sentado a la diestra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no es cierto? Y uno, ay, otra vez estoy ubicada, ¿no es cierto? Eso hace durante todas las epístolas que él escribe. O sea, nos dice de dónde nos sacó, para que no nos olvidemos. Tampoco es cuestión de que vaya ya, como dicen, a llorar, porque Dios me sacó de... No es para eso. Es para que sepa de dónde a dónde me llevó. Y el capítulo primero, capítulo 1, 2 y 3 que ya vieron con el pastor Juan Carlos, habla de eso. Habla de, bueno, en el capítulo 1 es claro, yo dije que iba a mirar la hora a las 11:30. Es claro. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 1, en 1, 16 y 17, dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿No es cierto? Porque es poder en acción, me gusta la NTV, poder en acción de Dios, para todos. En ese tiempo eran los judíos y los griegos, ¿no es cierto? Los judíos y los gentiles. Pero después el versículo 17 dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ustedes cada vez que vean un para, es un propósito. Porque si no sé para qué, no sirvo ni para espiar. ¿Está claro? Porque sin propósito no hay un motor que me lleve a donde Dios me quiere llevar. Por eso es importante qué motivación tenemos, qué propósito escojo, ¿no es cierto? Entonces, por fe se me revela. Yo no sé acá, mis nietos no tienen la menor idea de lo que es un rollo de fotos. ¿No es cierto? Pero ustedes han visto, ¿no es cierto? Yo soy viejita, pero un rollo de fotos hasta hace poco, todavía uno sacaba fotos y veía si sacaba así, o sea, porque era caro revelarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es revelar. Porque en el foquito, en el rollito, uno miraba y decía, ay, ¿viste qué bonita que salgo? ¿Viste qué? No veíamos nada en ese rollito. Había que revelarlo, ¿para qué? Para que yo viera lo que había en el rollito. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe con el Evangelio, con el propósito que Dios tiene. ¿Y para qué? Para fe. Llamo a las cosas que no son como si fueran. ¿Ah? La fe ve que la escritura. Voy al cajón, saco, así como sé que la casa es mía, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, acá están mis derechos. Están escritos. Y son palabras. Y en este libro siempre deja muy claro. En un pacto siempre hay dos elementos, palabra y sangre. Porque si las palabras no están ratificadas por sangre, muchachos, el pacto no se ha cerrado. En el matrimonio, mucha palabrita, sí, te acepto, te acompaño en las buenas y en las malas, esto, lo otro, bla, 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 pero después
¿Saben lo que pasa, no es cierto? Y ahí se involucra sangre. Cuando se realiza el pacto, ahí se involucra sangre. No es un contrato comercial. ¿Ah? Es un pacto de sangre, el matrimonio. ¿Ah? Y en las buenas y en las malas. No nos vamos a meter en ese tema. Y así sigue. Y vamos, yo ya voy a tomar agüita. ¿Vieron qué tirito? No, pero es que con la adoración también fue linda, muy linda. El pastor quedó en el capítulo 3, por lo que me dejó, parece que lo había visto, pero vamos a empezar desde el versículo 9. Todos los textos que voy a leer acá, son de la Nueva Traducción Viviente. Todos los que digo, porque los tengo grabados, esos salen de la Reina Valera. Porque bueno, soy viejita, no había tanta. Y además uno es en la Biblia de más tiempo, ¿no es cierto? Pero es parecido. Entonces, dice el versículo 9 de Romanos, dice, ahora bien llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar todos, judíos, gentiles, chilenos, argentinos, bolivianos, brasileros, todos están bajo el poder del pecado. Como dice la Escritura, y todo lo que empieza a relatar acá está en los Salmos, chicos. Por eso dice, así fue escrito. Acuérdense que en el tiempo en que escriben los romanos no estaba el Nuevo Testamento. Lo único que tenían eran el Pentateuco, que era, digamos, los 5 primeros libros, los profetas, los salmos, ¿no es cierto? Entonces, y acá Pablo les dice, está escrito en los salmos. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Y los judíos, ustedes saben que ellos eran santos. A los judíos no se le podía decir pecadores. Está equivocado. Así como decía Rigoberto decía que a un judío se le preguntaba por qué era próspero y el judío no entendía. Lo mismo, él era justo. Él es próspero y justo porque es judío. Yo soy próspera y justa porque soy cristiana. Bueno, dice... Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desvariaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. La lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz. La gente anda buscando paz y no la encuentra, la busca por todos lados. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley fue dada al pueblo judío, ¿no es cierto? Por medio de Moisés. Pero ¿qué deberían haber hecho los judíos? Pero como tenían mente de esclavos, acababan de salir de Egipto, ellos estaban acostumbrados a decir, usted vaya allá, limpia acá, construye esa pared. Ellos estaban acostumbrados a obedecer órdenes. Y cuando Moisés les trae en el capítulo 19 de Éxodo, hay que leer 19 y 20, no nos vamos a meter, les trae Moisés la ley. Y ahí en vez de decirle, no podemos decirle a Dios que esto es imposible. Imposible, esto no lo podemos cumplir. Que nos dé la solución que Él le dio a los otros, a los de Hebreos 11, que está la galería de los famosos de la fe, ¿no es cierto? ¿Ah? Desde Abel para adelante. ¿Por qué no decirle que nos dé Génesis 3:15? ¿En qué creyeron ellos? Que la simiente de la mujer iba a venir y ¿qué iba a hacer? Le iba a aplastar la cabeza.
Entonces, tenían que haber dicho eso. ¿Qué le dijeron? Como Él diga, haremos. Y se metieron en la ley que no podían cumplir. Porque como le dice el Señor Jesús en Mateo 5, cuando empieza a explicarles la ley de judía, decía, ustedes se creen que porque adulterar es... No, están equivocados. La ley exige cosas del corazón. Lo dice con los ayunos, lo decía con la oración. Dios quería corazones y lo había dicho. Proféticamente les voy a sacar un corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Porque la piedra siente, a la piedra le duele. Nada, a la carne sí, es sensible. Entonces, y a ese corazón de carne es al que iba a circuncidar, porque les aviso que yo no tengo nada para que me circunciden. ¿Está clarito? Y entonces, ¿qué yo? ¿No tengo posibilidades? No, ¿está claro? Entonces, a ese corazón iba a circuncidar, al corazón espiritual, ¿me entienden? Entonces... Y ellos se metieron, pobrecitos. Pero bueno, Dios tenía una solución hasta para ellos. Lo que pasa es que después cuando uno se mete en la religión y acuérdense que él dijo religión, religare. A mí cuando me preguntan, ahora que he entrado a la universidad, chicos, soy la abuela mechona yo. Me preguntan, ¿y yo qué hago? Y yo le digo, soy pastora no religiosa. Y los dejo con un interrogante así de cosa que pregunten, ¿vio? Entonces, ¿por qué no soy religiosa? Me preguntan, ¿por qué no soy religiosa? ¿Cómo va a ser pastora no religiosa? No soy religiosa. ¿Por qué? Porque religión viene de religare y de algo que va a hacer el hombre para volver a unirse con Dios. Y yo eso no lo puedo hacer. Entonces yo no soy religiosa porque no hago nada para unirme a Dios. Porque Dios ya lo hizo todo. Y se quedan pensando. Entonces, de eso se trata. Pero bueno, acá nos dijo otra vez, como les decía, olemos fuchi, es un desastre. Dice, termina así diciendo, en el 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Porque aunque los judíos, les aviso, cumplían, habían algunos que decían, no, si yo soy santo, yo he cumplido todo, y está en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Lo había cumplido del corazón o no? Dice que no hay ni uno, ¿no es cierto? Y además todos los años que tenían que hacer, derramar sangre. Y lo siguen haciendo, siguen derramando sangre. ¿Por qué derraman sangre? ¿Para qué? ¿Por qué siguen haciendo? Si a la larga lo mismo tenían que cubrir con sangre en el propiciatorio para tapar el pecado, porque en ese tiempo se expiaba, no se redimía. Entonces, ni uno. Entonces dice, y aquí comienza, de acá nos lleva para acá, ¿no es cierto? Entonces dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los apóstoles, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las expectativas de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Es por fe, no por obras. Es por fe que me conecto. Es con fe que otra vez vuelvo a la fuente de donde fui sacada. Los elefantes de la tierrita, ¿no es cierto? Las ballenas del mar. ¿Yo de dónde salí? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta mañana lo comentaba. ¿No es cierto? Yo tengo que, de ahí puedo nutrirme, de ahí puedo desarrollarme. De ahí salí y de ahí tengo que volver a estar conectado. Si no, no cumplo el propósito.
Entonces, ahora, ¿cómo me conecto? ¿Cómo vuelvo de un espíritu muerto que es separado de Dios? No es que disappear el espíritu, no. Está separado de Dios y esa es la muerte espiritual. Por eso le dijo, muriendo morirás cuando comieras. ¿Por qué? Porque muriendo espiritualmente, después este cuerpecito, pasado cierto tiempo, se moría. ¿No es cierto? Entonces, después dice en el versículo 22, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Ese ya lo leí. 24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Todos hemos pecado. Todos tenemos una listita. Yo les aviso que yo vengo, me convertí a los 17 años, mi esposo me presentó el Evangelio. Y yo sí he vivido en esclavitud. Yo era una hermana libre, pero sin legalidad. O sea, no tenía la menor idea de mis derechos. Entonces, y vivía ungiendo, Guillermo me conoce, el pastor Guillermo me conoce, ungiendo la casa. He gastado tanta plata en aceite de oliva, por favor. Y los aceites ungidos, y el manto traído, y el chofar que me trajo mi esposo de no sé dónde. Está en mi casa, les aviso, está. ¿No es cierto, Guillermo? De ahí me ha sacado el Señor. De ahí, por eso es la pasión que tengo por liberar a mis hermanos que viven en la religiosidad, que no cachan los derechos legales que tienen. Me llega a escuchar, no hay que decir cachan, chicos. Ahora en literatura me tienen cortita. Bueno, entonces es necesario que conozcamos, porque Él me limpió. Y fui a no sé cuántas clínicas del alma, ¿no es cierto? Y resulta que, ¿qué clínica del alma? Si me daban un listado de pecados, ¿no es cierto? Y como decía el pastor, y no hay uno que dice todos los anteriores. Porque si no me la había echado uno, estaba ahí pegadito en el otro. O sea, necesitaba que no quedara nada afuera. Por si acaso me había olvidado de algo. Y resulta que yo con el pecado, después que le dije, sí, Señor, te creo, qué bueno que en esa cruz hay una cruz que dice Liliana González, qué bueno que yo no me tuve que morir, qué bueno que ya pasé el juicio, qué bueno. Y no tengo problema con la lista, ya está toda pagada. Ya fue enjuiciada. Y como dicen, no puede haber otro juicio por la misma causa. Ya fue enjuiciado. Por eso es que cuando en Hebreos Pablo le dice que no hay más solución. O sea, si ustedes quieren que vuelva Cristo para volverlo, no existe eso. Ya está pagado todo, como dicen Corintios. Él estaba en Cristo, 2 Corintios 5, 19. Él estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Miren qué son, ¿vieron cómo saben la versión esa? Entonces, no hay problema con el pecado. Tengo problemas con mi canasto. Sigamos. Entonces, no hay castigo, ya no tengo problemas con el pecado, ni con los que hice, ni con los que me mando ahora, ni con los que haré mañana. Yo voy a vivir hasta los 122, así que imagínense el crédito que tengo. Está escrito. El otro día mi nieta me dice, ya, ¿y vos qué decís que vas a vivir tanto tiempo? ¿Cuántos años voy a tener yo cuando vos te mueras? 73 años. Me miro. Les aviso. Así que me van a tener que aguantar mucho tiempo. Sigamos con esto. Entonces, en el versículo 26 dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Me pasé el anterior, discúlpenme. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, no cuando hacen,
cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. La persona cree que en esa cruz está su vida, está su nombre, están los decretos que habían contra mí. Acuérdense que los encerraban en la cárcel y en la puerta de la cárcel ponían un decreto. Y eso pasa en el bautismo. Ojo, ojito, ojazo. Entonces, dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Si no había venido Cristo, ¿en qué creía Abel? ¿En qué creyó Noé? ¿En qué creyó Abraham? Que ya vamos a entrar. ¿En qué creyó Abraham? Si no estaban los evangelios. ¿En qué creyó? Todavía no había venido Moisés, no estaba escrito el Génesis. No había nada. ¿En qué creyó? Génesis 3:15, después nosotros lo sabemos. La simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. O sea, había una solución. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo sucedió esto que estaba en Cristo, perdonándole al mundo los pecados, reconciliando al mundo? ¿Cuándo sucedió todo esto? Efesios 1:3 en adelante. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Adán todavía ni había venido. Ni había creado los cielos ni la tierra. Nada. Ni la rata inmunda había caído. Nada. No había pasado nada. Y ya estaba todo hecho. Por eso es que le dice que no les tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque ya estaba resuelto. ¿Qué había que haber? Fe. Porque, no me voy a adelantar. Sigamos. Entonces, él tenía todo resuelto de antes, porque él miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía a todos, al mundo entero que tuviera fe en su plan, en su solución, en su respuesta a la necesidad de nosotros. Pero si ustedes piensen en Génesis, a mí siempre me llama la atención Génesis 1. La tierra estaba deformada, desordenada, estaba a oscuras. ¿Qué hizo Dios? Ay, el mundo necesita luz. Luz. Dijo Dios, hágase la luz. Y nos dio una respuesta. Y cada vez que tenemos alguna circunstancia, en el Antiguo Testamento todavía no había venido Cristo. La legalidad no era completa, todo era sombra y figura, como dice Hebreos, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora no. Ahora tengo mi escritura. La tengo legalidad. El amor de Dios es legal. Por eso los abogados les encanta tanto porque el libro de Romanos es para analizarlo jurídicamente, ¿no es cierto? Y sigamos. Dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ya vimos que la ley fue dada, ¿para qué? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Y acá comienza un desarrollo importante y él empieza a decir, hay un solo Dios, él declara justo a los judíos y a los gentiles únicamente ¿por qué? Por fe. Por fe. El 31, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¡No! Y no les voy a decir porque yo no tengo que cumplir los 10 mandamientos. Sí que los cumplí. Yo me acuerdo, Guillermo me hablaba
¿qué cabeza de alcornoque, no? Y él me explicaba y yo, no, porque si no diezmo la maldición, no se abren las ventanas de los cielos. No sé, que toda la cosa que tenía en mi cabeza, ley, gracia, ley, gracia. Eso se llama sincretismo, mezclamos todo, todo mezcladito, así lo llaman los. Entonces, dice, hacemos énfasis en la fe, pero ¿nos vamos a olvidar de la ley? No. Dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué? Díganme, ustedes aún ya bautizaditos, pasados por el agua, todo. ¿Nunca una mentirita? ¿Nunca un mal pensamiento? ¿Nunca le echaron el ojito al vecino? ¡Qué caluguita! ¿O a la vecinita? Obvio. La segunda es la que tiene pecado. Entonces, ¿por qué es necesaria la ley? Porque yo la satisfice. ¿Cómo? En Cristo Jesús. La Lili González murió en esa cruz. El nombre está ahí. Entonces, yo cumplí la ley. No porque cumplí los 10 mandamientos, sino porque la satisfice en Cristo. En Cristo por fe, la lista larga esa fue clavada en la cruz. Las enfermedades, lo que tengo por las llagas de Cristo. Miren, les voy a contar un ejemplo. Hace 2 años, creo, no me acuerdo. En el diagnóstico salió un tumor en el hígado, como de 6 centímetros. Bueno, ustedes saben, ¿no? Hasta que se sepa de qué esto y qué lo otro. Y yo voy a mi médico, a mi amigo allá en Mendoza, especialmente cuando hay cosas. Y entonces, y el Hugo me dice, Lili, yo te aconsejo que te operes. Porque uno no sabe después, ahora es benigno, pero uno no sabe después qué puede pasar y qué esto y lo otro. Yo le dije, ¿querés que te diga? Yo no me voy a operar. Porque ese es un ilegal. Él no entendió nada. Entonces me dice, ¿cómo? Pero Lili, te tenés que operar. Le digo, mira, vos tenés una casa muy bonita, con una piscina, que yo le quemo el pasto, siempre él me decía. Y voy y disfruto en su casa, ¿no es cierto? Y yo le digo, hagamos este ejercicio. Yo vengo a tu casa, voy al home center, cargo un camión y me vengo acá donde tenés tu piscina, tu pileta, y te la lleno de tierra y empiezo a construir mi casa. ¿Vos qué vas a hacer? Y te voy a decir que la casa es mía, que te vayas a comprar un terrenito. Y si yo insisto, porque me va a sacar la escritura. Mira, Lili, desde allá hasta allá, con el limonero, la piscina, desde acá hasta acá, es mía, mi terreno. Mi terreno. Vos no podés venir a construirte la casa en mi casa. Y si yo insisto, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a mandar al psicólogo? Va a ir a buscar un abogado para sacarme por la fuerza. Y yo le dije, yo tengo abogado. Y ese se va. Y yo no le regalo ni medio centímetro de hígado a pesar de que se multiplica. Porque esa es la explicación que me daban, ¿no es cierto? Entonces, eso está acá en Romanos, muchachos. Eso es legal. Legalidad. Pacto de sangre. Yo siempre le digo a Jorge Soria, yo cuando quiero estudiar pacto de sangre, me subo como a un trampolín muy alto y digo, voy a entrar a las profundidades de pacto de sangre y termino haciendo patitos así. Ay, ahí está el derecho, la legalidad. Y ya después empieza a hablar de la fe y ya entramos al capítulo 4. ¿No es cierto? Versículo 1. Ustedes me dicen si lo encuentran. Voy bien. Voy bien.
humanamente hablando, capítulo 4, versículo 1 de la ley de la versión NTV. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, porque le está hablando a los judíos. Él era judío, él era fariseo. Él había estudiado en Harvard. Él era estudiante de Gamaliel. Él no era Pelolais, como dicen ustedes. Era, ¿no es cierto? Era Pelolais, ¿no es cierto? Era de la casta. ¿Él hablaba así? Me llama mucho la atención a mí cuando escucho. Entonces, le está hablando a su pueblo, le está hablando a su gente, a su nación. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Abraham, ¿qué descubrió? ¿O él era de la circuncisión? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Porque les aviso que el Abraham se la echó. O sea, le decía a Dios, anda para allá, y él agarraba para allá. Porque sí es verdad. Le dijo, salí, deja tu parentela. ¿Con quién salió? Con el Lot. ¿Que le trajo o no le trajo problema? ¿O no? Después le dice, esta es la tierra que te doy, que esto, que el otro. ¿A dónde se fue? A Egipto. El hijo ya aprendió, ¿ah? El Isaac le pasó lo mismo, pero se quedó. Y cuando él sembró en plena sequía, sembró 1 y cosechó 100. El Abraham se fue, mintió, le dijo, porque la Sara era viejita, pero se ve que el faraón le echó el ojito. ¿Y qué dijo él? No mintió, porque en realidad vieron que los judíos se casaban entre ellos, pero no era su hermana, era su esposa. Entonces, por las obras, pobre Abraham estaba frito. Pero fue por la fe. Y para que podamos entender lo que viene el siguiente, tenemos que irnos a Génesis 15. Génesis 2 sí lo llama. Le dice de la tierra de Ur, que esto y que lo otro. Ahí estudiaban los astros, eran toda la esotería ahí, ¿no? De qué era, de qué signo eran, estudiaban las estrellas, los astros, la carta astral, yo qué sé, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces lo sacó en el 12, pero en el 15 comienza. Yo les voy a leer el texto, después ustedes lo buscan, les voy a leer algunos, pero léanse el 12 completo, el 12 y el 15. Dice, después el Señor le dijo, porque le está diciendo que Él es su galardón, como dijo el pastor el domingo pasado, es yo soy tu escudo, soy tu galardón y un montón de cosas. Y Abraham le dice, sí, mucha palabrita, pero no tengo hijos. Me muero y se acabó todo. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Le dice, después le dijo, el Señor le dijo, tu siervo, ese Damaseno, ¿no es cierto?, no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor lo llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo. Él sabía, él era de una ciudad donde estudiaban las estrellas. Entonces lo lleva afuera, eso hace siempre con nosotros, nos lleva a lugares donde nosotros nos habla a nuestro corazón. Dice, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y acá viene el versículo 3 del capítulo 4. Acá lo podemos intercalar. Dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Porque cuando él sale y ve las estrellas, en el capítulo 15 sale este versículo, que está
en el 3 del capítulo 4 de Romanos. Y vio a Abraham y le creyó a Dios. Y le creyó a Dios. Pero Abraham sabía que con las palabras solas se las lleva el viento. Él quería que lo dejaran escrito. No sé, ¿por qué Dios no me firmaba acá, por favor? Claro, no era cuestión que se le fuera a olvidar, ¿no es cierto? Él todavía, entonces, él quería legalidad. Era vivo el Abraham. Y entonces Abraham pide que Dios le deje firmado esto, ¿no es cierto? En el 8 dice, Abraham le pide esto, porque un pacto está compuesto de palabras y de sangre, que es lo que les acabo de decir. El versículo 12, Abraham le entra un sueño profundo y Dios lo manda a dormir. Pero antes de eso, que se ve que me he comido el texto, antes de eso, Abraham cuando le pide que firme, Dios le dice, bueno, ¿querés ratificar las palabras? Se ratifican con sangre. Era algo que era costumbre, pero no eran ni los bebés ni los niños, eran animales, ¿no es cierto? Y trae los animales, que hay un listadito ahí, y los parte por la mitad. Y los pactos de sangre se partían y se pasaba como por un 8, ¿no es cierto? Si ustedes ven los casamientos judíos, también está el pacto y hay un lazo y se hace una ceremonia donde se pasa por lo que se está ofreciendo, ¿no es cierto? Y se hace un 8. Y después de esto viene una oscuridad y Abraham se duerme. Y cuando Abraham abre los ojitos y se despierta, ve que se está ejecutando el pacto, donde él no tiene ninguna participación. Porque fíjense, dice, ahí vemos entre los animales, el versículo 17, ¿no es cierto? Dice que Abraham ve un horno humeante y una antorcha ardiente. El pacto lo está haciendo Dios con su hijo. Y Abraham está fuera. ¿Por qué? ¿Con qué base? Génesis 3:15. La simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Entonces, el 3, sí, voy bien. Cuando la gente trabaja, dice la palabra, el salario que recibe no es un regalo, el versículo 4, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Versículo 5. Y el versículo 6 les trae otra vez a memoria algo que había dicho David, ¿no es cierto? Y David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Ese David, yo siempre digo que hizo rema mientras cuidaba las ovejas. Yo estoy segura, pero segurísima. Él hizo autoridad y sumisión, alabanza y adoración, ministerio práctico, él hizo todo ahí mientras cuidaba las ovejas. Porque miren lo que escribe, además él es el que escribe en el capítulo 110, mi Señor le dijo a mi Señor, ¿cómo que tenía dos señores? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No es cierto? Entonces, ya él tenía esa visión. Y acá dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado. Él no vivió eso, él vivía la cobertura, la expiación, pero él no vivió la borrada y empecemos de nuevo. No, de la cuenta de pecado. Entonces, dice el versículo 9, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo,
Dios consideró a Abraham justo debido a ¿qué? ¿A la circuncisión? No, muchachos, la circuncisión vino a los 99 años confirmando un hecho físico, ¿no es cierto? Confirmando el hecho espiritual. Además que tenía ciertos beneficios. ¿Ah? Les aviso que cuando entraron al pueblo judío, al pueblo de Egipto, los egipcios se morían como moscas los hombres y los judíos no. Más a otros beneficios que tenía, ¿no es cierto? Para las judías. Entonces, fue por medio de la fe, no por medio de las obras, porque ya dijimos que por las obras mejor no. Entonces, versículo 10, pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado, que creo que está en el capítulo 17 de Génesis, cuando tenía 99 años, que ahí se cumple. Miren, antes de esto Abraham, a los 75 años lo llamó, ¿no es cierto? De los 85, 86 dice, ¿no es cierto?, que nació Ismael. Mucho antes le tiene que haber dicho que iba a tener un hijo, ¿no es cierto? Entonces, pero pasaron 10 años desde que le dijo hasta que tuvo Ismael. Pasaron 10 años. ¿Quién se cree que empezó a impacientarse? La Sara. Ojo nosotras. Porque nosotros tenemos la raicita de manejar las cosas y de pensar que Dios necesita una ayudita. Miren el descalabro que tenemos en Oriente a causa del Ismael y del Isaac. Los árabes son orígenes del Ismael y no se van a llevar nunca, está escrito. Se van a pelear siempre. Entonces, nosotras tengamos claro que Dios no necesita ayuda, ni aun cuando los propósitos lo valen. Yo me imagino a mi esposo por lo que me ha soportado. Porque él no venía a la iglesia. Y tenés que ir a la iglesia. Y entonces yo le agarraba por acá y después por allá. No, no es así. Perdí mucho tiempo. Y no me sirvió ni para espiar. Sigamos. Por eso les digo, creamos en Dios. Acuérdense que Dios tiene 2 velocidades. Lento y más lento. Para él 10 años, ¿qué es lo que son? Para nosotros que tenemos el microondas, el instantáneo, y que meto y saco y como. No, pues. Dios se toma su tiempo. Entonces, pero después dice en el versículo 10, ¿pero cómo sucedió esto? Ya lo leímos, el 11. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Acá está escrito. Y si ustedes se van a Génesis, se repite. Por lo tanto, Abraham es padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Ahora, y Abraham también es parte espiritual de esto. De los que han sido circuncidados, él habla así por los judíos, ¿no es cierto? Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque Pablo era circuncidado y Pablo circuncidó a Timoteo. O sea, él siguió con ciertas costumbres, con ciertos hábitos, hacía votos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué él era judío? Él había sido educado judío, pero tenía clarísimo, que no era por sus obras que se iba a volver a unir. Era por la fe de Abraham. Pero Abraham hizo un pacto, ¿no es cierto?, que nos incluía a todos. Pero yo tengo un mejor pacto, dice. Porque el pacto que hizo Dios con Jesús, ¿no es cierto?,
Es un mejor pacto. Es un pacto que me da completa legalidad y eternidad. Para siempre, no tiene fin. Después dice en el versículo 13 del capítulo 4, obviamente la promesa que Dios hizo de ser heredero del mundo, dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes, no se basaba en la obediencia de Abraham o a la ley, sino en la relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Ustedes, heredero del mundo. Cuando vemos Génesis 1, 28, que dice, los bendijo, ¿no es cierto? Y les dio, y les dijo, fructificad, llenad la tierra, multiplicaos, ¿no es cierto? Hizo juzgarla. Adán nace con un reino. Adán y digamos, el hombre y la mujer fuimos creados con un reino que era la tierra. Por eso es que me dice que yo soy heredera y coheredera. ¿De qué? No de la eternidad sola. De acá, del globo terráqueo. De este mundito que lo estamos haciendo pomada, ¿no? Pero de este mundo. Soy heredera de este reino. Reino. Pisar. Gobernar. Ordenar. Tenemos que utilizarlo. ¿Por qué? Porque hasta la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Solo los que se manifiestan son hijos? ¡No! Todo aquel que cree, como dice Juan 1:12, se le dio la potestad de ser hijo. Amén. Limpió el canasto, transformó su mente, pudo ver cuál era la perfecta y agradable voluntad para su vida. No. Pero sigue siendo hijo. Cuando llegue al cielo se va a querer suicidar. Y porque va a ver que vivió como un gusano, como un esclavo, pudiendo haber vivido como una mariposa, porque eso es la transformación. Así es, gloria a Dios. ¿Está claro? Entonces, somos herederos. Reinemos. Usemos la escritura. Y que no nos estén enredando que en realidad mentí. Ay, qué barbaridad, que me mandé esta metida de pata. La metí hasta el cuadril, decimos nosotros. Que es la parte de la vaca. Hasta el cuadril. No importa. No importa. No importa porque ya está resuelto. Ahora, si ustedes quieren vivir conforme a esta nueva naturaleza, soy hija, soy justa. En vez de ponerse leyes, ay, me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar. Voy a hacer, no, por favor, mírense al espejo y díganse, soy hijo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy una nueva naturaleza. Te digo a ti, naturaleza, te digo a ti, Satanás, y a todos, porque yo puedo ir y patear el infierno. Tengo el derecho. ¿Por qué va a venir él a patearme a mí? Por favor, despertemos. Que ya no es cuestión de que haga todo bien. Repitámosle a nuestros hijos. Repitámosles, sos la justicia de Dios escrito, sos la sabiduría de Dios. Estás diseñado para gobernar, para ser presidente. Yo me acuerdo, había un chico de 12 años, Felipe, que había tenido problemas de conducta, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, una de las veces la mamá me pidió que fuera a hablar con la directora. Y yo le dije a la directora, y era pícaro. Y yo le dije a la directora, mire, usted no tiene la menor idea de lo que es este niñito. Pero cuando este niñito sea presidente, usted va a poder decir que fue su directora. Eso es activar cosas. Eso es activar. Porque llamo a lo que no es, como si fuera. Y uso la fe
fe. No por, ay, tengo fe, tengo que confesar, tengo que declarar, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que... No, la fe no es para eso. La fe es mi instrumento legal para poder conectarme con la fuente de donde fui salida, donde fui sacada. ¿Para qué? Para nutrirme, para desarrollarme, para alcanzar el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Como le dijo Abraham, en ti benditas las naciones. Y estamos enredados acá, en el vecino, en que no quiero el auto 0 kilómetros. El otro día yo le decía a la pastora, si alguien viene con un corazón equivocado y pone los 200 millones para comprar este terreno, no nos sirve. Nos va a enredar y vamos a perder tiempo. Porque no pasa por 200 millones. Pasa por corazones. Corazones. Y Dios está esperando que esos corazones sean verdaderamente circuncidados. Para que nos manifestemos. Para que le digamos a la naturaleza. A la tierra, vivimos en una cornisa. Tierra, te tenés que acomodar, pero en el nombre de Jesús te acomodás de a poco. A Satanás. Ahora sacás todas las cosas a la luz. Me acuerdo un martes, porque acá los martes oramos. El martes el Señor nos dijo, ordénenle a Satanás que saque todas las, hizo un listadito, yo lo tenía anotado, todas las cosas que el enemigo ha hecho para que esta patria llegue a la desigualdad, a la falta de justicia a la que ha llegado. Él se acuerda. Y han visto. Eso fue el año pasado, como por ahí por septiembre, ¿no es cierto, Carol? Y lo que falta todavía. Ahora el Señor nos está mandando a orar por la sabiduría para los gobernantes y para los chilenos. Porque no es cuestión de andar cortando cabeza. Es cuestión de ser inteligente. Y tengo la sabiduría de Dios. Y cuando yo hablo del canasto, para que no se queden con la duda. Ya termino. Había un minero de carbón que sacaba mineral en unos canastos. Y entonces el minero le dice a su hijo pequeño que va a ir hasta el pueblo, pero que traiga agua en el canasto. Y el niño va y viene, va y viene, va y viene todo el día. Hasta que llega su papá. Le dice, papito, he ido y he vuelto, pero ni una sola vez he llegado con agua en el canasto. Y el padre lo mira y le dice, sí, pero ¿has visto lo limpio que está el canasto? Entonces, la palabra, el agua es símbolo de la palabra. Vamos a la palabra, una. Rema 1, rema 2, rema 3, rema 4, lo que sea, pero de la gracia, por favor. No nos volvamos a contaminar que el chofar, que la mantita. Por favor, que el aceite de oliva. Él me hizo libre. Libre para gobernar. No para estarme equivocando. Ay, que me equivoqué. Ay, que miré. Ay, que abrí la pantalla y justo salió y me quedé detenida. No importa. Cerrala y decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Punto. Y seguí adelante. Porque Él tiene la solución siempre. Siempre. Ahora, permítanme